Mm, Para que tome que la decisión de asegurar. P sea igual a 1. No. ¿Cómo decido cuándo asegurar? ¿Con qué criterio? Con el No, no sé. criterio de máximo beneficio esperado. Ah, ok. Sí, sí, sí. O Ok. sea que la esperanza matemática para la alternativa asegurar tiene que ser mayor que la esperanza matemática para la alternativa no asegurar. Sí. Bueno, entonces reemplazá la esperanza matemática de asegurar por todo lo que tenés en esperanza matemática, que es una expresión, P por B menos beta M más M, ¿sí? Más 1 menos P por A menos beta M, Claro. tiene que ser mayor que, La P posibilidad de no asegurar. que P por B más 1 menos P por A, creo, ¿no? Por A. No lo Sí, tengo sí, sí, sí. presente. Estás bien. Entonces, de ahí empieza a trabajar. Y vas a llegar a una relación entre beta y la probabilidad de lluvia. Es decir, que beta Claro. tiene que ser menor que la probabilidad de lluvia. Perfecto. Perfecto, perfecto. Genial. Entonces, listo. Eso sería para poder sacar beta. Y después del RAID tenés que hacer distinción de casos. En Sí, caso de primer que, caso, que asegurado sea mayor que no asegurado, y el otro caso, al revés, ¿o no? claro, sí, pero siempre con esperanza matemática. Claro, sí, obvio, obvio. Siempre con las esperanzas matemáticas. Correcto. ¿Se Ok, entendió? sí, Es, ahí se entendió. es algebraico el problema, ¿eh? Claro, por eso me cuesta mucho verlo. No es Por numérico, eso te lo no es numérico, preguntaba. no es numérico. Están viendo una planilla Excel ahora, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué tal si abrimos todos una planilla Excel? ¿Pueden? Cuando ya estén todos, díganme listo o háganme alguna señal. Vamos a esperar un minuto porque en un minuto tienen que estar abiertos, ¿no? Bueno, yo les gané de mano, pero ustedes pongan como quieran. Yo fui a mapa de caracteres y les puse la letra griega. Pero no hace falta que lo hagan ustedes. Quiero que entiendan el concepto. ¿Está bien? ¿Ya tienen todos abiertos? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo. En C4 ponen X igual. En C5 ponen mu igual. Y así en esta columna, a partir de C4, repiten lo que está acá. O sea, mu igual, sigma igual, z igual, f de x y phi de z. ¿Está bien? Igual. Listo. Bueno, entonces ahora, donde dice x, vamos a poner el valor de x que teníamos. ¿Cuál era el valor de x para el problema? 210. 210. Muy bien. El valor de mu, 195. ¿Está bien? El valor de sigma, 25. Son los datos del problema. ¿Verdad? Sí. Sí. Z, ¿cómo lo calculamos? X menos mu sobre sigma. Entonces ponemos X menos mu sobre sigma.
Y eso me da el z. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Sí. Sí. Bueno, ahora voy a calcular el f de x. El f de x, para calcular el f de x, ¿están todas atentas a esto, por favor, no? Voy a ir acá, a donde dice función. Insertar función. O sea, estoy en esta celda de f de x, inserto función, y me va a aparecer una colección de funciones. Y me voy a donde dice estadística. ¿Está bien? Cuando digo estadística, recorro, y fíjense, tengo una colección de funciones estadísticas, ¿eh? Distribución binomial, serie, normal, etc. Fíjense, extraordinario, ¿no? Weibull, todo lo Fisher, frecuencia, gamma, Poisson, Gauss, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, entonces voy a donde dice distribución normal. ¿Por qué distribución normal? Porque la variable aleatoria tiene una distribución normal. Y le pongo aceptar. Entonces ahí me dice, bueno, distribución normal. ¿Cuál es tu X? Este. ¿Cuál es la media? ¿Me van siguiendo? Marco. Sí. ¿Cuál es la desviación estándar? Pico en desviación estándar y se la señalo en donde está. Está acá. Y acumulado. Para acumulado tengo que poner verdadero. ¿Está bien? Y pongo aceptar. ¿Y acá qué me da? Me da el f de 210, porque x es igual a 210. Que es el f que habíamos calculado y que teníamos en la presentación. ¿Se acuerdan? Vamos a calcular el phi de z. Entonces, nos posicionamos en donde dice phi de z. Y vamos nuevamente a donde dice función o insertar función. Y ahora vamos a distribución normal estándar. ¿Por qué? Porque la z es la variable estandarizada. Distribución, buscamos normal estándar. ¿La ven? ¿Esta? Sí. Entonces le damos a aceptar. Y nos dice que le pongamos cuál es el z. Y entonces picamos en el valor de z. Y acá le ponemos verdadero. Perdón. Y le damos a aceptar. ¿Se entendió esto? Fíjense, me dio lo mismo f de x que phi de z. ¿Está bien? Son dos maneras de poder entrar al cálculo de la probabilidad. ¿Y qué es f de x? Es la probabilidad de que x, la variable aleatoria x, tome valores menores o iguales que 210. Esa probabilidad es 0,7257. Y el phi de z es una manera de decir exactamente lo mismo. ¿Está bien? Ahora me interesa otra cosa. Acá voy a poner x igual. Y acá voy a poner z igual. ¿Está bien? Y voy a decir, ¿cuál es
cuál es el X que acumula una probabilidad de 0,72 con estos parámetros, mu y sigma. ¿Se entendió la pregunta? Ahora voy a ir a la, o sea, en la anterior les di el X y les pedía que me hallen el f de x. Ahora les doy el f de x y les pido que me encuentren cuál es el x. Para eso tienen que ir de nuevo, marcan esta celda y van a insertar función y ahora van a buscar en donde dice inversa. Inversa normal. ¿Ven? Inversa normal. Depende del tipo de Excel que tengan, la leyenda es diferente. Como yo tengo el último Excel, a mí me aparece in.norm. Algunos pueden decir in.distNorm. No sé si todos tienen el último Excel, pero les puede aparecer así. ¿Está bien? En mi Excel aparece como in.norm. Y entonces ahora acepto. Y entonces me dice, bueno, a ver, decime cuál es la probabilidad. ¿Y cuál es la probabilidad? ¿En dónde la encuentro? Acá. F de X. En f de x. ¿Cuál es la media? 195. ¿Y cuál es la desviación estándar? 25. Si le doy a aceptar, ¿qué me aparece? 210. ¿Está bien? Es decir, yo puedo darles a ustedes el X y que ustedes me digan cuál es la probabilidad hasta ese X. Y eso va a aparecer en una cantidad de problemas que vamos a resolver. O puedo decirles cuál es la probabilidad y ustedes decirme cuál es el X que se corresponden con esa probabilidad. Como va a aparecer en muchos problemas que ustedes van a resolver. ¿Lo podemos hacer con Z? Sí, lo podemos hacer con Z. A ver. Vamos a f de x y nuevamente buscamos in normal, pero ahora estándar. O sea, distribución normal, estándar, inversa. Acá aparece como in norm stand. Depende del tipo de Excel que ustedes tengan, les puede aparecer otro nombre. Les puede aparecer como distribución normal, estándar, inversa. ¿Está bien? Si doy a aceptar, me dice, ¿cuál es la probabilidad phi de z? Y entonces le doy a aceptar y me hace 0,6, que este era el 0,6 que habíamos calculado. ¿Está bien? Ahora, si quiero calcular cuál es el x a partir del z, ¿qué debería hacer? O sea, si yo estoy trabajando con la normal, estandarizada, debería ser, recuerden que z es igual a x menos mu sobre sigma, entonces x a qué va a ser igual. Va a ser igual a sigma por z más mu. ¿Está bien? Entonces, x a qué va a ser igual a, paso a esta celda y pongo z por sigma más mu. Y ahí convierto z en x. ¿Entendieron lo que hice, no? Es decir, z es x menos mu sobre sigma. Por lo pronto, x es igual a z por sigma más mu. Y fíjense que todo coincide. ¿Está bien? Ahora ustedes ya saben manejar el Excel en funciones de distribución de probabilidades. ¿Está bien?
¿Alguna duda con esto? Bueno, el silencio me dice que no. Bueno, ahora lo que voy a hacer es poner lo que estábamos viendo, ¿está bien? En modo presentación. ¿Se acuerdan que este F de 210 lo habíamos calculado? ¿Está bien? Y el resto son cuentitas. El H de 210 es una cuentita, más o menos compleja, pero en definitiva habíamos llegado a este valor. ¿Para qué llegamos a este valor? Pregunto, si yo hago realizo esta alternativa, lo que voy a ganar es 190.784 pesos. Entrego la obra y le digo, y me dice, ¿cuánto le debo? 190.784 pesos. ¿Eso está bien o está mal? ¿No es un supuesto valor relativo? Bueno, a ver. Tenemos que tener cierto cuidado, y en esto vamos a ser muy rigurosos, con la terminología de lo que expresamos. Cierto valor relativo. Esto, en realidad, es la esperanza matemática del beneficio para este modelo, para esa alternativa. ¿Está bien? Entonces, si esto es la esperanza matemática, es un valor que sirve ¿para qué? ¿Para qué va a servir un parámetro estadístico? Para Comparar. Para comparar. Muy bien, sirve para comparar. En este caso, yo puedo decir y hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de ganar 190.784 pesos? Si esto es la esperanza matemática, si esto es el mu de esta alternativa. ¿Cuál es la probabilidad acumulada hasta mu para una distribución normal que es simétrica, que divide la curva en dos partes? Tatán, tatán. ¿Cuánto vale el área debajo de la curva para una distribución normal? Entre menos incremento. 1. ¿Cuánto vale la mitad? 0,5. Correcto. O sea, la probabilidad de que yo gane 190.784 es de un 50%, o como quieran expresarlo, 0,5 sería lo correcto. A veces se usa como porcentaje, porque en realidad el concepto de probabilidad nace de frecuencia relativa, ¿no? Pero bueno, ahora, supónganse que yo tengo la alternativa leche, planta de leche. Tengo la alternativa tomate, planta de tomate. Digamos, no la planta de vegetal, ¿no? Una planta de conservera de tomate. Una planta productora de fideos, qué sé yo, no sé. Y entonces tengo para cada uno una esperanza matemática. Y la puedo calcular. Ay, juro que cuando pueda me voy a comprar el lápiz.
Entonces, ustedes para la leche ya saben cuánto vale la esperanza matemática, que es esta. Gustavo, ¿Sí? usted está mostrando la presentación porque vemos el Excel. Ay, qué mal. ¿Y ahora cómo hago? Tenés que salir nuevamente de compartir pantalla y volvernos a compartir pantalla y supuestamente debería ponerse en la presentación. Me tendría que haber avisado antes. No lo hice. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno. Entonces, repito, esto es lo que habíamos calculado en el Excel, ¿verdad? Que ahora no lo tengo. ¿Sí? Sí, sí. Esto es lo que habíamos en una cuentita, es lo que dice una cuentita. Esto era el cálculo de la esperanza matemática. Y entonces yo dije, esperanza matemática tienen varias opciones: leche, conserva de tomate, fideos secos. Y para cada negocio calculan la esperanza matemática. ¿Qué negocio van a decidir? ¿Con qué criterio? Todas juntas, con el criterio de... Con el máximo beneficio esperado. Correcto. O sea que lo único que hicieron ustedes es aprender a calcular la esperanza matemática del beneficio para una alternativa. Hacen lo mismo para todas las alternativas y eligen con el criterio de máximo beneficio esperado. ¿Ok? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Más allá de que yo lo utilizo para comparar, el 190.784 sería una probabilidad, o sea, sería lo que yo podría ganar, como una probabilidad de lo que puedo llegar a ganar. No, no es una probabilidad. ¿Sí? Es la esperanza matemática del beneficio. A eso se le asocia una probabilidad. O sea, como la distribución es normal, menos infinito, así, menos infinito acá y más infinito acá, y acá, ¿sí? La vertical es f de x, ¿está bien? Y esta es la curva. Tendría que estar mejor dibujada, ¿no? Tendría que ser simétrica. La probabilidad acumulado hasta acá es 50%. Y esta es la esperanza matemática de beneficio. Claro, pero lo que voy, pregunta, sumado a lo de Mica, ¿no? Básicamente, si yo tengo 4 negocios, tengo 190.000, 300.000, 200.000 y 50.000. Estas esperanzas hacen que yo elija la mejor, básicamente con la que es más alta, Correcto. con la esperanza más alta. El Perfecto. máximo beneficio esperado. Genial. Es una herramienta que me permite decidir. ¿Sí? En vez de decir, nada, voy a agarrar y voy a hacer la de tomate porque me queda más cerca, que sea. O la de fideo porque es en la provincia de Buenos Aires, tomate tengo que ir a Mendoza y leche tengo que ir a Santa Fe. A ver, hago la de fideo, pero resulta que la de fideo me dé la esperanza matemática de la opción planta procesadora para obtener fideos secos, no es la correcta, porque me da una esperanza matemática baja. ¿Entendés? Entonces, esto proporciona una manera de poder decidir. En realidad... Y una última pregunta. Este valor de 190.784, ¿va a seguir siendo para este ejemplo un valor económico? Es un parámetro estadístico de el modelo que tiene el planteo del problema en función de una variable aleatoria. Es un parámetro estadístico. Perfecto. Que como parámetro estadístico me va a servir para comparar. ¿Está bien? O sea, no significa más que eso.
No representa más que eso. Sirve para comparar. ¿Me entienden? Es un elemento, Sí. por ejemplo, ustedes tienen un termómetro, toman la temperatura, ¿sí? Y le da un valor. Si quieren saber la temperatura como parámetro, no como variable, la temperatura como parámetro, entonces le da un valor el termómetro. 38, 40, 45. ¿Cuál es el mayor? 45. ¿Está bien? Claro, pero ahí yo te estaría teniendo una unidad, por así decir, que serían los grados. Bueno, Acá Claro. estamos hablando de pesos. y acá son pesos. A mí lo que Claro. me marea básicamente es el pasaje entre lo que vos decís, que es una probabilidad estadística, a que yo estoy hablando de pesos en mi problema. O sea, vos lo que hacés con todo esto es pasar la variable pesos o lo que sea del problema a un modelo matemático. Exactamente. Ok. Y después con eso lo único que podés hacer es elegir cuál sería tu mejor opción. No decir cuál vendría a ser el valor que vendrías a ganar, ni nada por el estilo. Nada, no puedo decir eso. Puedo construir un parámetro que calculado siempre de la misma manera para todas las alternativas, ¿sí? Me permite comparar. ¿Y cuál voy a elegir? El máximo beneficio esperado. Esto, por supuesto, Claro, esto es pesos, obviamente. Porque acá no lo pusimos, pero cuando planteamos el modelo, esto eran pesos, chicas. 600.000 pesos, 330.000 pesos, 500 pesos por día, 1.500 pesos por día de adelanto. Acá pesos. Claro, pesos. pero ¿Cómo? la variable pesos en sí me deja de importar al momento en el que tengo que plantear qué elijo. La dejo a un lado y hago todo un problema para ver qué me funciona mejor a mí, qué empresa elegiría, por ejemplo. Correcto. Perfecto. Es un criterio de decisión. ¿Está bien? Es un criterio de decisión. En vez de tirar la moneda o de decir, voy a elegir esta, tienen una herramienta cuantitativa para decidir. En realidad, yo les enseño esto, ¿sí? Para lo más importante. Lo más importante es lo que viene. Voy a presentar el problema. Y después, la clase que viene, continuamos. ¿Está bien? Pero la clase que viene va a ser dentro de 2 semanas, porque el viernes que viene es el feriado. ¿Sí? Sí. Y entonces yo les aconsejo que vayan al link de mi canal de YouTube y vean todo esto, variable aleatoria, continua, ¿sí? Con riesgo, vean esto desarrollado hasta el final. Puedo tener esa... Y después me pregunten ustedes si tienen alguna duda. Y la próxima, dedicamos una pequeña parte de la presentación a sacar las dudas y después a continuar con los temas que siguen. Bueno, la presentación del tema siguiente es todo esto yo lo enseñé y el repaso de estadística para esto, para calcular el lote óptimo de producción frente a un escenario de demanda aleatoria continua. ¿Sí? Es decir, vamos a decir cuánto tenemos que hacer frente a una demanda aleatoria continua del producto. Estamos trabajando, tenemos que determinar cuánto hacemos de frascos de dulce de leche, qué sé yo, o de kilos de dulce de leche, y la verdad que tenemos una demanda de dulce de leche que es una demanda aleatoria. Y esa demanda aleatoria se puede describir con un modelo matemático de distribución de probabilidad. Y entonces tenemos que definir con un criterio de decisión cuántos kilogramos de producto vamos a hacer. Pero acá lo vamos a hacer un poquito más complejo. Este es un problema de lote óptimo de producción con variable aleatoria continua.
en donde tenemos que definir cuál es el lote óptimo a producir en una línea frente a un escenario aleatorio, que en general es la demanda de producto, con un concepto de decisión. ¿Y con qué concepto? Con el criterio de máximo beneficio esperado de esa producción. Bueno, para eso vamos a necesitar dos tipos de información. La primera información, que es determinística. Esa información determinística va a estar formado por lo que es el costo unitario total del producto, el precio de venta unitario del producto y este concepto, B sub R. ¿Qué es B sub R? El valor residual de las unidades sobrantes. Supongan ustedes que a mí me pidieron hacer, yo resuelvo hacer 1000 unidades de producto. ¿Está bien? Y cuando hice las 1000 unidades, me terminan pidiendo 900 unidades. ¿Qué pasó? Me quedaron algunas sin vender. Me quedaron algunas sin vender. Bueno, técnicamente eso se llama unidades sobrantes. ¿Está bien? Me sobraron 100 unidades en este caso. Bueno, estas 100 unidades yo las vendo a un valor residual. Esto sucede muy a menudo. Ustedes van al supermercado y se encuentran una bolsita con una lavandina en gel, un Cif y de pronto una esponjita. ¿Les pasó eso alguna vez? ¿O lo vieron? Sería como venderlo Sí. al costo. Contésteme la pregunta a ver, y después yo les hago la pregunta. Primero, Sí, sí. Sí, ¿eso sí. les pasó en el supermercado? Sí. Bueno, eso se vende a un valor residual. Me sobraron las esponjitas, ¿sí? Y entonces las pongo en una promoción a un valor residual. ¿Está bien? Sí. Entonces puedo recuperar el costo o parte del costo o tener una pequeña ganancia marginal. Por ejemplo, en panificados, muchas veces se vende el producto de alguna manera que falta poquito para ser vencido, que vence, en un mercado marginal a un precio de valor residual. A veces, por ejemplo, Bimbo tiene carritos que en los mercados marginales vende el pan, qué sé yo, a la tercera parte del valor. Y el pan falta 2 o 3 días para vencer. Bien. Entonces eso se llama residual. Hice mucho más de lo que me pidieron. Hice más de lo que me pidieron. Pero mientras el valor residual va a suavizar el modelo, va a aparecer un concepto que se llama costo de escasez. ¿Por qué? Porque el costo de escasez me va a penalizar cuando me falte. Hice 1000 y me pidieron 1100. Bueno, te voy a penalizar porque me estás haciendo, hay una demanda insatisfecha, hay unidades faltantes. Otra información es la estadística, que es el modelo de distribución, por ejemplo, normal, Poisson o lo que sea, y los parámetros muy sigma. Entonces, el problema es hallar el óptimo con un concepto de decisión de máximo beneficio esperado. El problema típico del lote óptimo, que es el problema clásico de optimización con variable aleatoria continua bajo condiciones de riesgo, es el alimento, que es un producto perecedero. Entonces, un alimento es un producto que tiene una fecha de vencimiento, ¿está bien? Y tiene una demanda aleatoria. Esa demanda aleatoria puede ser, por ejemplo, asumida como una distribución normal, lo cual ya me daría cierta información estadística. Entonces, esa demanda aleatoria para este producto perecedero que tiene etiquetado un plazo de vida útil, tengo que determinar
en función de los parámetros determinísticos, costo, valor residual, costo de escasez y valor de venta, ¿cuánto voy a hacer? ¿Está bien? ¿Cuánto voy a hacer de producto frente a esta demanda aleatoria que tiene un modelo de distribución conocido, normal, y los parámetros muy sigma conocidos? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuánto voy a hacer con un criterio de optimización de máximo beneficio esperado? Es decir, significa cuánto voy a producir, cuál es el valor de P, o sea, producción, cuál es el valor de la producción, tal que ese valor maximice la esperanza matemática del beneficio, que es el concepto de optimización. Bueno, les pido por favor, falta un minuto. Yo acá voy a dejar porque no aguanto más. Lo que les pido es que vean esto en el link, ¿sí? Y después les comento en la próxima clase cómo resolvemos el modelo. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Te hago una pregunta? Y a ver si es rápido, porque si no, corta. Sí, sí, sí. ¿Los otros videos que subiste también van a ser parte de la próxima clase o...? Sí, sí. Sí, sí. Programación lineal, parte 1 en adelante. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, y esto es, ya lo tienen como variable aleatoria continua bajo condiciones de riesgo, ¿no? ¿Ok? Perfecto. El último Dale. video. Bueno, Cualquier la cosa pasen te bien. consultamos al mail. Muchas gracias. Mándenme todos los mails que quieran.